Bueno, comenzamos. Bueno, tengan ustedes buenas tardes. Estamos en la última reunión del año referida a este sistema de actualización online, donde les recordamos siempre que no pretendemos hacer de esto un curso, sino que lo que estamos tratando de hacer es llevarles a ustedes las novedades para que cada uno después vea qué profundidad le tiene que dar y si algún cliente se encuentra en estas novedades que van saliendo. Lo primero que le quería recordar es que se ha sacado un texto ordenado de la ley del impuesto a las ganancias a través del decreto 824, que fue publicado en el Boletín Oficial el 6 del 12 del 2019. Se le permitía al Poder Ejecutivo, a través del artículo 316 de la Ley 27430, que hicieran este texto ordenado, pudiendo inclusive salvar algo que gramaticalmente estaba erróneo. Así lo hizo el Poder Ejecutivo y por eso, si ustedes buscan en el Boletín Oficial del 6 del 12, van a encontrar un texto ordenado de la Ley de Impuesto a las Ganancias. En el mismo sentido, les quería comentar que se ha ordenado también el texto del decreto reglamentario de la Ley de Ganancias, de manera que el 9 del 12 del 2019, y en función de las atribuciones conferidas por el artículo 99 de la Constitución Nacional, se cumplió con este decreto. Les quería recordar también que oportunamente salió la Resolución General 4624. Esta resolución tiene relación con la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral. Es decir, se establece un padrón único de contribuyentes que permite dar altas, bajas, todo en relación a la Resolución General 2570, que oportunamente había creado el sistema registral, donde existen diversos registros tributarios general y registros tributarios especiales. Nos explican sus considerandos la resolución que oportunamente ya se había hecho un convenio con la provincia de Córdoba, el Ministerio de Finanzas de la misma, y que también esto que veníamos diciendo, que la 2570 tiene un sistema registral con un registro tributario. Además, se había hecho un convenio marco de cooperación con las jurisdicciones y que oportunamente la comisión arbitral, recuerden que la comisión arbitral es uno de los organismos de aplicación del convenio multilateral, y él mismo aprobó el padrón único tributario, padrón federal, para contribuyentes del impuesto sobre los ingresos brutos, que va a estar administrado tanto por la AFIP como por las distintas jurisdicciones que adhieran a este sistema. Así que vamos a tener un registro único, tributario, padrón general, donde inclusive las provincias o las jurisdicciones adheridas van a poder incorporar también a sus contribuyentes locales. Ya repetimos, ahí en el cuerpo de la resolución, que es administrado tanto por la FIP, la comisión arbitral, las distintas jurisdicciones adheridas, cada una en el marco de sus competencias, y son integrantes de este registro
tanto los que deben tributar impuestos nacionales, el impuesto a los ingresos brutos, como inclusive los tributos municipales. Hay una serie de pautas de cuáles son los datos que va a contener este registro en particular. Explica cómo se incorporarán al registro y obtendrán la consolidación de datos, actualizaciones permanentes y de oficio, y explica que el acceso al registro estará dado por el sistema registral con clave fiscal de acuerdo a la Resolución General 3713 de AFIP. Es importante que ha salido la Resolución General 4626. Recuerden ustedes que la Resolución General 3077 regulaba las disposiciones relativas a los sujetos empresa que llevaban libros o inclusive que practicaban un balance anual con libros que le faltaba el requisito de rubricación. Bueno, esta resolución fue sustituida por esta 4626, así que es importante. Entre otras cosas nos explican los propios considerandos que se deja de lado el informe para fines fiscales, explica la AFIP, que tiene mecanismos necesarios para poder verificar la situación de cada contribuyente sin este requisito. Por lo tanto, ¿quiénes son los sujetos alcanzados por esta resolución? Son todos los que denominamos sujetos empresa, es decir, los sujetos del artículo 49 que tenemos en los incisos A al E del mismo y en el último párrafo, y que incluye además a los que confeccionan balance comercial sobre los libros de contabilidad que le falta la rubricación, ahora de acuerdo al artículo 323 del nuevo Código Civil y Comercial. El aplicativo que se va a utilizar es el que lleva el número 16 o el que lo vaya reemplazando en el futuro, manteniéndose esto de que se debe aplicar la versión 6 cuando se trata de cierres hasta noviembre del 2005. Ahí les pongo el artículo 323, que es el que ahora exige la actualización, la rubricación de los libros, y este sería el requisito que no se cumplimenta. Por lo tanto, estos sujetos que deben practicar, sigue vigente el formulario 713, hay que seguir enviando por PDF la memoria, estados contables e informe del auditor a través del servicio denominado Presentación Única de Balance, denominado PUB, y se mantiene que sea dentro del quinto mes que se presenta el formulario, hasta el último día del sexto mes se presenta esta información complementaria del 4B, y los pagos se hacen por Resolución General 1778, recuerden ustedes el BEP, o lo que se ha incorporado recientemente, la billetera electrónica de AFIP de la Resolución 4335. También en el sistema prevé que se manifieste la voluntad en función del secreto fiscal del artículo 101 de la Ley 11.683, y esa manifestación de voluntad va a ser que la AFIP comparta balances que le han enviado con distintos sujetos que el contribuyente ha manifestado su autorización. Esta resolución del 7 del 11 del 2019. Es para tener en cuenta la Resolución General 4627 de AFIP. En la misma se modifica la 1575. Recuerden que la 1575 es esa resolución que creó la factura M y además creó la factura A con CBU informada,
que por otra parte la 4132 dio algunas precisiones para un control sistémico que iba a hacer la FIP para excluir a algunos contribuyentes de la posibilidad de ser facturada y tener en ese caso que emitir la factura M también. Lo que hace esta nueva resolución es incrementar los controles. Parece que nada da resultado porque sigue manteniendo que hay organizaciones que directa o indirectamente facilitan estas operaciones o que se utilizan numerosas facturas como apócrifas y es por eso que se decide incrementar el control que ya había sido de alguna manera intensificado con la 4132, que cuando me detectaban alguna inconsistencia fiscal, porque acuérdense que originariamente la 1575 nace como consecuencia de no otorgarle la posibilidad de ser facturada a algunos que solicitaban por primera vez hacerlo. Y después vinieron estos controles sistémicos que frente a inconsistencias fiscales también obligaban a llevar factura M. Se sigue manteniendo que es para quienes soliciten por primera vez, además de la 4132, que los viejos formularios 855 y 856 hay que presentarlos vía el Servicio de Régimen de Facturación y Registración, habilitación de comprobantes antes de que se reciban autorización. No, para que me permitan hacer una factura A, no voy a tener que encontrarme en las situaciones de la 4132, no tener obligaciones fiscales incumplidas y reunir requisitos patrimoniales, como siempre ha sido. Hay una excepción para la SAS, la Sociedad Anónima Simplificada, esa ley 27.349 de apoyo al capital emprendedor, que para estos sujetos no le van a requerir que cumpla con las determinadas situaciones patrimoniales. Las personas humanas tienen que cumplir con los requisitos que el punto 1 del artículo 4 les exige, los demás responsables con lo que le exige el punto 2, y acá es importante detallar que en el punto 5 tengamos cuidado que ahora lo que era la factura A con CBU informada, ahora pasa a ser factura A con leyenda operación sujeta a retención. Ahora vamos a ver que además de retenerle a quien emite una factura A, una factura M, le tenemos que retener también a los de factura A, que antes le teníamos que depositar en la CBU informada. Es por eso que los que reciban estas facturas se convierten en agentes de retención de estas facturas y fíjense de qué manera lo van a tener que hacer. Antes era el 100% para facturas M y el 3% de ganancia, pero ahora fíjense, se mantiene el 100% para las facturas M, se retiene el 50% para las facturas clase A con leyenda operación sujeta a retención y también se retiene en ganancias lo que antes era 3%, ahora se retiene 6% para la factura M y 3% para la factura A, operación sujeta a retención, que es el cambio que se ha producido. También hay un régimen especial de pago de la factura con leyenda clase A, de manera que, como vemos, se ha cambiado totalmente este sistema. Bueno, esta resolución 4628 no tiene mayor importancia para nosotros. Es un caso que tiene que ver con aduana y que cuando hay una operación con determinadas ventajas impositivas, nos determina qué es lo que tenemos que hacer para gozar de las mismas y para eso nos recuerda que estaba dictada la resolución 2440
y que la 2793 hacía referencia a que se debía facturar esas operaciones realizadas dentro del territorio aduanero con anterioridad a su importación y que debían ser facturadas. Bueno, esto es lo que se incorpora dentro de este sistema, que yo antes debía presentar la factura del exportador del exterior y ahora tendré que presentar esa factura o además me exige que presente la factura cuando la operación ha sido efectuada dentro del territorio aduanero. Es decir, la mercadería llegó, todavía no se importó y sin embargo se hizo una operación de venta que debe estar debidamente facturada a pesar de que todavía no se hizo la importación. La resolución 4629 se refiere al IVA a tasa cero y para lo cual nos explica, se ha creado un nuevo release 5.4 del programa aplicativo. Para esta alícuota del 0% y en virtud de las disposiciones del decreto 752, que frente a los reclamos de las provincias se aceptó pagar con rentas generales el costo de esta reducción de alícuota hasta el 31 de diciembre a tasa cero, y que en su momento iba a afectar la coparticipación de las provincias. Bueno, en función de esto se ve que el fisco necesita información y para ello se ha creado lo siguiente. Para los agosto, septiembre y octubre del 2019, recuerden que hasta el día 15 de diciembre se tiene la obligación de presentar con este nuevo aplicativo. Se ve que la AFIP necesita contar con esa información para ver cuánto es lo que se tiene que hacer cargo y no cargárselo a las provincias. La 4630 ha sacado esta suspensión de medidas cautelares que se prorroga hasta el 30 de noviembre, pero no le prestemos mayor atención a la misma, dado que esta ha sido modificada nuevamente por una resolución que ahora vamos a ver en su momento. Con respecto al artículo 206 de la 27440, recuerden que esto creó una modificación para determinados fideicomisos y determinados fondos comunes de inversión. Es decir, recuerden que ahora hay determinados fideicomisos que están en el artículo 69, que antes tributaban en forma directa, ahora a la tasa del 30%, que por las modificaciones de este artículo 206 de la 27440 producen un impulso a la apertura de capital y desarrollo de proyectos inmobiliarios de infraestructura y que obligan a informar a los fiduciantes beneficiarios de cuánto es lo que les corresponde. Por eso, para determinados proyectos aparece la tasa del 15%, la tasa del 0%, para estos sujetos que van a declarar su participación en su declaración jurada. Y también explica qué hacer en este caso con los beneficiarios del exterior, a los cuales, como siempre, se le harán las retenciones de pago único y definitivo. También ha salido la resolución 4632, que es una resolución conjunta con ARBA, porque para determinadas situaciones de servicios digitales se va a utilizar el programa aplicativo de AFIP en lugar de lo dispuesto por este organismo. Oportunamente, recuerden ustedes, salieron las resoluciones 140 para el impuesto al valor agregado y 4011 para el impuesto a las ganancias. Todo esto son las resoluciones de retenciones, que es cuando
le pagan a nuestros clientes las entidades que manejan el sistema de tarjeta de crédito o débito, le hacen retenciones en el IVA, retenciones en ganancias. Bueno, lo que hace esta resolución es, en virtud de que ahora se crean nuevos sistemas de retención para quienes administren servicios de pago y o cobranza por cuenta y orden de tercero por medios electrónicos, que en consecuencia se debe excluir a estos sujetos de este tipo de resoluciones, dado que tienen sus sistemas de retención y sus sistemas de información por separado. También tenemos la resolución 4634, que modifica de alguna manera la resolución 10. Recuerden ustedes, la resolución 10 es esa resolución donde nos explican qué debemos cumplir con respecto a las inscripciones y actualizaciones de datos y altas de impuestos frente a la AFIP. Esta vieja resolución 10 se modifica por la 4634, particularmente en la parte relacionada a las constancias que se deben aportar para darle veracidad al domicilio fiscal denunciado. Recuerden ustedes que siempre cuando vamos a inscribir una persona debemos demostrar el domicilio fiscal denunciado. Bueno, se hacen algunos ajustes al mismo, incorporando, por ejemplo, ahí le pongo el punto 9 dentro del artículo 3º, inciso G, el cual también se puede justificar con el estatuto o contrato social. De manera que quienes van a escribir lean este artículo 3º, inciso G, para ver si les sirven las modificaciones que han efectuado para la justificación ante una inscripción del domicilio fiscal denunciado. Es importante para los que están en la cadena de carnes bovina y bubalina, que oportunamente nos recuerda la resolución 3873 creó en su momento un registro para estos operadores de la cadena de producción y comercialización de estas haciendas, y que además creó un régimen de percepción, pagos a cuenta y retenciones. Lo que pasó es que oportunamente se sacó la resolución que modificó este régimen de retenciones, incrementando las alícuotas en el 100%. Y esto era para el periodo noviembre-abril del 2020. Bueno, resulta que este incremento del 100% quedó nada más para el mes de noviembre, porque se modificó a partir de diciembre nuevamente. Quiere decir que de diciembre a abril el aumento, en lugar de ser del 100%, quedó en el 50% para la aplicación de estas retenciones. Fíjense cómo quedó entonces. 1 de noviembre al 30 de noviembre quedó ese aumento del 100%. 1 de diciembre al 30 de abril del 2020 quedó en el 50%, según el anexo de esta resolución nos explica para las distintas situaciones que se producen. Fíjense, por ejemplo, el establecimiento faenador que pagó en noviembre por animal apto para la faena 150 pesos por cabeza o 200 pesos por cabeza, a partir de diciembre paga 150. También salió la resolución 4636 de impuesto al valor agregado y ganancias, y acá nuevamente se refiere a los medios de pago electrónico, a los distintos regímenes de retención y algunas modificaciones que se han implementado. Recuerden que oportunamente había salido un régimen de retención de IVA y ganancia a cargo de los sujetos que administren estos servicios electrónicos y o cobranzas por cuenta y orden de tercero, inclusive a través de dispositivos móviles,
y o cualquier otro soporte electrónico, comprendidos los virtuales, aplicable a la liquidación que se efectúa en comerciantes, locadores o prestadores de servicio por la utilización de dichos sistemas de pago. Explica en los considerando que atento a las inquietudes planteadas por los agentes de retención, así como ciertos inconvenientes de la recopilación de la información necesaria para conocer la situación fiscal de los usuarios de dichos sistemas y determinar la alícuota que corresponde aplicar, se estima conveniente efectuar adecuaciones a la norma para facilitar la aplicación del régimen. Así entonces modifica el artículo 2 en cuanto a los sujetos a los cuales se le va a aplicar este sistema de retención por parte de estos sujetos, y también aclara algunas consideraciones en cuanto a los montos y a la cantidad de operaciones que debe hacer para ser considerado como una operación habitual. Por su parte, la 4637 ha hecho modificaciones a la feria fiscal. Recuerden que esto de la feria fiscal ya tiene un tiempo y que normalmente se daba la feria fiscal ya hace varios años para el mes de enero de cada año. Y en relación a la feria de invierno, teníamos que esperar que el Poder Judicial determinara cuál iba la fecha y la FIP se adaptaba a las mismas para hacer la correspondiente feria fiscal de invierno. Bueno, con respecto a la feria fiscal de invierno y al cómputo de los plazos, se sigue manteniendo lo dispuesto por la 1983 en cuanto al que es en el mes de enero y se prorrogan dichos plazos. Pero también ahora incorpora que hay determinadas obligaciones y vencimientos que vencen en la última semana del mes de enero y en la primera semana del mes de febrero, y en consecuencia lo que hace esta resolución es llevar los vencimientos que están en el anexo al 14 de febrero del 2020, tanto para lo que vence la última semana de enero como para lo que vence la primera semana de febrero del 2020. Es decir, se han ampliado, entre comillas, los beneficios, digamos, de la feria fiscal. Y por otra parte, también hay una prórroga de unos días para el periodo fiscal enero del 2020 para tributar la jubilación autónoma. O sea que presten atención a estas modificaciones. Acá está la resolución que les hablaba yo de la suspensión de medidas cautelares y por eso no hice abundancia en la anterior, porque ahora la suspensión de las medidas cautelares provocan que extender el plazo hasta el 31 de diciembre. Es por eso que también prorroga desde qué momento se van a reactivar estas medidas. Y las medidas se van a reactivar a partir de enero y hasta abril. Esto, acuérdense que solo aplica a los que están en el sistema de registro de empresas MIPYMES y también a las que en el sistema registral han sido categorizadas como potencial micro, pequeñas o medianas empresas. Todo esto gozan del beneficio de esta suspensión de medidas cautelares hasta el 31 de diciembre y de esta reactivación de a poco que se va a ir haciendo a partir ahora de enero del 2020. Antes era hasta el 30 de noviembre y la reactivación era en diciembre. Ahora la suspensión es hasta el 31 de diciembre y la reactivación de las medidas cautelares es de enero a abril del 2020. También se han producido algunas modificaciones en la denominada tasa de servicios que efectúa el personal de aduana en horas inhábiles. Recordemos nosotros que hay una tasa por retribución de servicios extraordinarios que se paga en aduana y es la FIP la encargada, a partir de la resolución 665, de aplicar la misma, teniendo en cuenta el costo
que sale ese pago de servicios extraordinarios al personal aduanero. Oportunamente la 4507 había aprobado el cuadro tarifario, pero además advierte que hubo altos acuerdos 12-19 y 15-19 celebrado con el Sindicato Único del Personal Aduanero. Todo esto obliga a una modificación de la forma de calcular esos servicios extraordinarios efectuados en horas inhábiles y por lo tanto explica acá cuáles son las modificaciones que se han incorporado para tener en cuenta en el mismo. Es importante también recordar la resolución 4640. Oportunamente han salido resoluciones para que lo que antes el CIRE aplicaba nada más que a la retención de ganancias para los beneficiarios del exterior y determinadas contribuciones de seguridad social, nos dice que estos sujetos pasan también ahora por retenciones y percepciones de IVA, se va a tener que hacer a través del CIRE. Nos explica en los considerandos que motivos de buena administración tributaria obligan a prorrogar hasta el 1 de marzo del 2020 la entrada en vigencia tanto para retenciones y percepciones para que se deban hacer por vía CIRE. Obviamente que esto va a provocar que haya determinados excesos que yo, en vez de tener por el SICORE, pueden tener que ver con el CIRE. De manera que explica la resolución que para hacer compensaciones que han intervenido el SICORE y el CIRE para el IVA, se va a tener que hacer por el sistema de cuentas tributarias de la 2463, justamente en el menú transacciones, opción compensación. También nos explica que se podrá utilizar para las retenciones opcionalmente a partir del 1 de diciembre y que luego se tendrá que hacer para las percepciones a partir del 1 de marzo del 2020. Hay también alguna modificación con respecto al formulario 2005. Así que recuerden ustedes que todo esto, si bien todo esto se ha prorrogado, ahora el CIRE, que solo se aplicaba para determinadas contribuciones de la seguridad social y los beneficiarios del exterior, con lo cual a lo mejor muchos no tenían que utilizarlo, bueno, ahora todos los que tengan retenciones de IVA, efectúen retenciones de IVA o efectúen percepciones, todos van a tener que informar vía CIRE, pero la aplicación obligatoria quedó a partir del 1 de marzo del 2020. También ha salido la resolución 4641. Recuerden que la resolución 4641 tiene que ver con la resolución 2854. La resolución 2854 es esa resolución que modificó el sistema de retención de la resolución 18 de IVA e incorporó a esta resolución 2854. Recordemos que el artículo 3 de la resolución 2854 permite a la AFIP que en forma unilateral incorpora o excluya a los sujetos que deben actuar como agentes de retención del impuesto al valor agregado por esta resolución. Bueno, lo que hace la 4641 incorpora y excluye algunos contribuyentes del impuesto al valor agregado de la resolución 2854. La resolución 4643 no es tan importante para el día a día, tiene que ver con que la resolución anticipada de valor en aduana. ¿Qué permite esto? Que el importador
pueda conocer cuánto es el costo que va a tener en materia de valor. Entonces, esto es un acto administrativo vinculante y todo esto se hace porque hubo acuerdos con la Organización Mundial del Comercio para facilitar el comercio mundial. Y entre otros, se aprobaron que estas resoluciones anticipadas para que se pueda conocer con anticipación cuánto es lo que voy a tener que tributar. Recuerden ustedes que oportunamente la resolución 3561 aprobó los controladores de nueva tecnología, pero que dichos controladores debían ser homologados por el organismo fiscal, para lo cual interviene el INTI. Bueno, esta resolución general 4644 lo que hace es homologar otro equipo electrónico con la autorización del informe de evaluación técnica del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el denominado INTI. Aprueban un equipo, explican las características, de manera que no tiene mayor trascendencia, lo buscamos si el equipo está homologado o no. También salió la resolución 4646, tiene que ver con la exportación de vehículos usados, antiguos, clásicos y o de interés histórico especial. No creo que sea algo que nos interese en detalle. La 4647 tiene que ver también con estos movimientos de activos virtuales y no virtuales, la resolución 4614, que previó un régimen de información a cumplir por administradores de servicios de procesamiento de pagos a través de plataformas de gestión electrónico o digital. Se amplía el plazo hasta el 28 de febrero para quienes tenían que cumplir por noviembre, diciembre y enero del 2020 con estos regímenes creados para estos sujetos. Con respecto al API, salieron algunas resoluciones no tan trascendentes. La primera es la 2419, que tiene que ver con el CIPRIP y algún corrimiento de vencimientos para quedar encuadrado en término. La resolución, por otra parte, 25, prevé que se cambia el domicilio fiscal, el domicilio a calle legal de la Administración Provincial de Impuestos, de calle Ituzaingó 1268, de la ciudad de Santa Fe. Por otra parte, es importante, decirles que salió la resolución general 26 del 2019 y en la misma van a poder encontrar los vencimientos para el año 2020. Así que quienes quieran ya tener agendado todo esto, buscan la resolución 26 y en la misma van a encontrar estos nuevos vencimientos para el periodo 2020. Bueno, el convenio multilateral que sacaba poquitas resoluciones, bueno, ha sido prolífico en este tiempo, sacando algunas resoluciones. Algunas vamos a leerlas con detenimiento porque adquieren trascendental importancia debido al cambio que han producido, que es muy, muy importante. Recuerden ustedes que ha salido la resolución 9 del 2019 de la comisión arbitral. Recuerden ustedes que la comisión arbitral
es uno de los organismos de aplicación del convenio multilateral y puede, de oficio o a pedido de parte, emitir algún tipo de resoluciones informativas. Oportunamente emitió la Resolución General 5 del 2019, en la cual, como ya habíamos leído en la Resolución 4624, se aprobó el padrón web de contribuyentes, que también, fíjense que tenía que ver con el artículo 31 del convenio multilateral, que es el que dice que entre los fiscos, las jurisdicciones adheridas, se comprometen a prestarse la colaboración necesaria a efectos de asegurar el correcto cumplimiento por parte de los contribuyentes de sus obligaciones fiscales. Que dicha colaboración se referirá especialmente a las tareas referidas a la información, recaudación y fiscalización del tributo. Bueno, lo que hace ahora la resolución 9 del 2019 nos recuerda que se había aprobado oportunamente el registro único tributario padrón federal y que también la 4624, que fue la primera que leímos de AFIP, aprobaba dicho padrón y que es el que se va a utilizar ahora tanto en función de la Resolución General 2570 de AFIP, el sistema registral, y que intervienen las jurisdicciones adheridas, de manera que van a poder, a través de este sistema, cumplir requisitos formales de inscripción en el gravamen, declaración de todas las modificaciones de datos, ceses en jurisdicciones, cese parcial y total de actividades, transferencia de fondo comercio, fusión, escisión. Dice que este registro único tributario, padrón federal, está disponible dentro del sistema registral y que se va a poder compartir con la comisión arbitral. Oportunamente, esta resolución prevé que a partir del 5 de diciembre se utilice este padrón. Pero luego, fíjense ahí le pongo, la resolución 15 del 2019 planteó que se prorroga todo esto al 25 de marzo del 2020. O sea que es la entrada en vigencia del registro único tributario padrón federal que estaba prevista el 5 de diciembre, ha sido modificado con la 15 del 2019, llevándolo al 25 de marzo del 2020. Nos explica en su artículo 2 cómo acceder al mismo y dice que lo tenemos que hacer a través de AFIP y con QUIT y con clave fiscal de la 37.3. Da algunas de las provincias adheridas en un anexo que tendremos que ir consultando a ver cómo se va engordando. Con motivo de que va llegando fin de año y como vimos los vencimientos para ingresos brutos, también salió la resolución 13 del 2019 del convenio multilateral, donde esto es limitado porque es para las entidades financieras cuando tienen que informar sus declaraciones juradas decenales del CIRCREP o esas declaraciones informativas que hacen trimestralmente. Bueno, ha salido para el periodo 2020 los vencimientos que se van a producir para estas entidades financieras. Ahí tienen el cuadro, el primer vencimiento lo tendrían el 16 de enero para diciembre, que sería el cuarto trimestre del 2019, y a partir del 16 de enero del 2020 también estaría venciendo la primera decena de acuerdo a la terminación del QUIT. También ha salido la resolución 10 del 2019. Bueno, en esta resolución vamos a demorarnos un minuto porque
Fíjense que es muy importante la misma porque hay un cambio de criterio. Hagamos un poquito de memoria, tal cual nos hace recordar los considerandos de esta resolución, que hacen referencia, primero que nada, al artículo 5 del convenio multilateral. Recordemos que el artículo 5 del convenio multilateral es ese artículo que nos dice de dónde sacar los ingresos y gastos para para determinar ese coeficiente unificado. En el mismo artículo 5 nos dice que para los ingresos y gastos son los que surgen del último balance cerrado en el año calendario anterior. También nos explica que de no practicarse balances comerciales, se atenderá a los ingresos y gastos relacionados con el año calendario inmediato anterior. Quiere decir que esto producía un inconveniente, sobre todo para el último trimestre, cuando, por ejemplo, vamos a tomar el cierre diciembre del año, al tener los balances en abril, esto producía que el vencimiento de marzo, que tenía oportunamente el CM05, creaba numerosas distorsiones. En función de esto, se quejan los profesionales en ciencias económicas, explican los motivos y sale oportunamente la resolución 4292, que termina diciendo que los meses de enero, febrero y marzo de cada año íbamos a poder seguir utilizando los coeficientes correspondientes al año anterior. Fíjense ahí. El segundo considerando dice que el artículo 2 de la resolución 4292 consigna que las determinaciones de base imponible correspondientes a los anticipos de meses de enero a marzo de cada periodo fiscal se obtendrán por aplicación de los coeficientes únicos correspondientes al periodo fiscal inmediato anterior. Quiere decir que seguíamos 3 meses con los coeficientes que ya veníamos aplicando. Nos hace luego la referencia, bueno, ¿cuándo tenemos que corregir esta situación? Entonces nos explica que a partir del cuarto anticipo se aplicará el coeficiente que surgirá de los ingresos y gastos del último balance cerrado en el año calendario inmediato anterior o ingresos y gastos determinados en el año calendario inmediato anterior. Entonces, que en ese cuarto anticipo se ajustaban esos 4 meses. Ahora, dentro de los considerandos, y acá viene lo importante, nos dicen que es necesario aclarar que la regla general es la fijada en el artículo 5 del convenio multilateral y que solo cuando no fuera posible obtener la información necesaria para la determinación del coeficiente unificado, solo en ese caso se utiliza la 4292. Es decir, nos está cambiando totalmente lo que se venía aplicando y en los hechos aceptados por el organismo recaudador. Porque enero, febrero y marzo los presentábamos con los coeficientes anteriores, ajustábamos en abril. Ahora nos está diciendo, cuidado, esto no es así. Usted para poder utilizar ese sistema de la 4292 debe respetar primero los lineamientos del artículo 5, que es el que manda. Y la 4292 es solo una excepción para cuando usted no pueda tener disponibles esos coeficientes. Entonces, fíjense, si yo cierro balance en enero para ir al caso extremo, bueno, yo en mayo del 2019 ya tenía el balance. De manera que, fíjense que tuve 7 meses para hacer los coeficientes. De manera que yo entiendo que ahí no se va a poder seguir aplicando enero, febrero y marzo con coeficientes del año anterior, sino que se va a tener que aplicar el coeficiente correcto en función de lo que dispone el artículo 5
del convenio multilateral y las aclaraciones que hace esta resolución 10 del 2019 en su considerando. Y también recuerden ustedes que se daban determinadas situaciones, que yo podía haber iniciado actividades con posterioridad al cierre de un ejercicio y que entonces pasaba al otro año hasta que, bueno, esto también tiene algún tipo de modificación. Así que les recuerdo que para esos que inician actividades no aplica el artículo 5 justamente, sino que aplica el artículo 14 del convenio multilateral, que es determinar en la jurisdicción de inicio en función de los ingresos brutos que corresponden a dicha jurisdicción. Ya que estamos, recuerden que no es lo mismo cuando hay cese, porque acá, digamos, cuando hay iniciación, yo respetaría los coeficientes que ya tengo para el resto de las jurisdicciones y lo haría por ingresos brutos para la jurisdicción adherida en último término. En cambio, cuando hay cese, recuerden ustedes que deben recalcular los anticipos de las distintas jurisdicciones. Entonces, fíjense ahí el artículo 2 de esta resolución 10, no fuese posible contar con la información necesaria para la determinación del coeficiente unificado. Modifícase también el artículo 1 de la 91/2003, acuérdense que estuvimos hablando de la 4292, la 91 del 2003 para cuando inicio actividades, el que quedará redactado de la siguiente manera: los contribuyentes comprendidos en el presente artículo, cuando no les fuera posible contar con la información necesaria para la determinación del coeficiente unificado correspondiente al momento de presentar la declaración jurada del primer anticipo del año calendario, deberá aplicar el procedimiento previsto en el artículo 14A. Durante los meses de enero, febrero y marzo del primer ejercicio, también se aplicará dicho sistema. Por otra parte, salió también la resolución 11 del 2019 de la Comisión Arbitral, y esa resolución nos recuerda que es conveniente mantener la fecha de vencimiento uniforme. Para eso se aplica el QUIC como identificación de los contribuyentes en función de su dígito verificador. Que para ello, esta resolución 11 del 2020 establece los requisitos de los vencimientos de los formularios CM03, CM04 y también del CM05 que operará el 15 de mayo del 2020. Ahora las resoluciones determinan, aclaran que cuando hay un día feriado nacional o día no laborable, se hace el corrimiento correspondiente al día hábil siguiente. Esto es para evitar tener que sacar una resolución aclarando el vencimiento, y ahora las resoluciones de la Comisión Arbitral, este organismo de aplicación del convenio multilateral que puede sacar estas aclaraciones, también ha sacado los vencimientos del CIRCAR. El que era el CIRCAR, el Sistema de Recaudación y Control de Agentes de Recaudación, que tienen una modalidad quincenal, recordemos, y se ha establecido cuáles son los vencimientos para el año 2020 a través de esta resolución 12 del 2019. De manera que en estas resoluciones que han ido saliendo, vamos contando con los nuevos vencimientos. Les quería decir también que también se aprobó la Resolución General 14 del 2019 y que tiene que ver con esas facultades de inspeccionar que tienen toda la jurisdicción. Fíjense que en el propio artículo 29 del convenio multilateral ya nos avisa que todas las jurisdicciones
están facultadas para inspeccionar directamente a los contribuyentes comprendidos en este convenio, cualquiera fuera su domicilio o el lugar donde tenga su administración o sede. Pero agrega algo muy importante, con conocimiento del fisco correspondiente. O sea, ya al fisco donde tiene sede hay que informarle que estamos inspeccionando. Por otra parte, el artículo 31 que ya hemos leído, también del propio convenio multilateral, dice que las jurisdicciones adheridas se comprometen a prestarse la colaboración necesaria a efecto de asegurar el correcto cumplimiento por parte de los contribuyentes de sus obligaciones fiscales. Y que dicha colaboración se va a referir especialmente a las tareas relativas a información, recaudación y fiscalización del tributo. En consecuencia, nos explica en los considerandos que los artículos 29 y 31 del convenio multilateral, que son los que acabamos de leer, y por eso lo hemos leído, para estar familiarizados con este considerando, dice que también está la resolución 4 del 2009, que la debemos buscar en los artículos 184 y 185 del ordenamiento de la resolución 1 del 2019. Recuerden que todos los años el convenio multilateral saca una resolución tipo resumen con todas las resoluciones que han ido saliendo, incorporando las del año anterior. Así lo hizo en el periodo 2019 y seguramente las primeras resoluciones del 2020 tendrán este ordenamiento. Entonces, nos explican, considerando esto que hemos visto de las facultades de los fiscos, de las obligaciones de los fiscos de prestar la colaboración correspondiente, y donde la 4 del 2009 explica que el fisco que inicie una inspección a un contribuyente del convenio multilateral deberá informar la resolución determinativa que afecte la distribución interjurisdiccional de la materia imponible. Y lo debe hacer saber a todo el resto, porque claro, esto les preocupa a todos. Que por otra parte, para facilitar el cumplimiento de estas obligaciones por parte del fisco que tiene que hacer esas comunicaciones, se ha creado el sistema Comar Data Fiscalización, creado el efecto en el entorno web de la Comisión Arbitral para que se hagan todas estas comunicaciones por parte del fisco que inspecciona. Fíjense que le exige varias cosas al fisco que está inspeccionando. Lo primero dice que el fisco que inicie un proceso de fiscalización a un contribuyente sujeto a las normas del convenio multilateral deberá hacerlo saber al resto de las jurisdicciones adheridas dentro del término de 15 días hábiles. Este es un término menor al que había antes, se ha modificado. Y que esa notificación la debe hacer por la Comisión Arbitral dentro del sistema Comar Data Fiscalización en su entorno web. O sea que este es lo primero que debe informar, el inicio de una fiscalización. Pero después también el fisco actuante deberá informar dentro de los 15 días hábiles, pero de concluida la tarea de fiscalización, deberá informar sus resultados en el sitio informático mencionado Data Fiscalización de la Comisión Arbitral. Y después dice que cuando se dicte resolución determinativa o instrumento equivalente, el fisco deberá informar dicho acto administrativo dentro de los 15 días hábiles de la notificación al contribuyente, enviando copia del documento respectivo a través del sitio informático. Explica que los contribuyentes podrán solicitar de los fiscos adheridos el cumplimiento de estas disposiciones, pero es importante que esto no va a originar las nulidades basadas en su omisión. Por lo tanto, es muy importante también estas obligaciones que los fiscos tienen.
Primero, saber que cualquier fisco, si estamos en convenio multilateral, me puede venir a inspeccionar y yo tengo obligaciones como contribuyente que cumplir, fíjense por artículo 30 de la propia ley, obligación de los contribuyentes. Los contribuyentes comprendidos en el presente convenio están obligados a suministrar todos los elementos de juicio tendiente a establecer su verdadera situación fiscal, cualquiera sea la jurisdicción adherida que realice dicha fiscalización. Quiere decir que, por un lado, los fiscos tienen derecho a fiscalizar con determinadas obligaciones de información, tienen obligaciones a prestar compromisos de colaboración del artículo 31 y hay obligaciones determinadas en el artículo 30 de la comisión arbitral referida a las obligaciones que tiene el fisco correspondiente. En los anexos de la resolución nos informan algunos de los datos que deben contener los informes de los fiscos. Por último, para ir terminando, la resolución 15 del 2019 es la que prorrogaba hasta marzo del 2020 la entrada en vigencia del Registro Único Tributario Padrón Federal, que lo vimos cuando aclaramos que no era más el 5 de diciembre del 2019 la obligación de cumplir con estas obligaciones, sino que la misma había sido llevada hasta marzo del 2020. Y esta resolución 15 era la que obligaba a esta circunstancia. Bueno, por este año 2019, salvo que empiecen a salir algunas novedades y me autoricen a hacer algún comentario por este sistema, nos despedimos de ustedes, deseándole a todos unas muy felices fiestas, que la pasen bien. Esperamos que este año, que ha sido durísimo en cuanto sobre todo a modificaciones permanentes del fisco nacional, bueno, que este cambio de gobierno, roguemos primero que le vaya bien al gobierno entrante, así a todos nos va bien, y por otro lado, esperar que no se le ocurra modificar todo otra vez, porque todavía estamos dando vuelta con algunas modificaciones. Por otra parte, a Macri se le ocurrió hacer este texto ordenado de la ley de ganancias, y si ya empiezan a modificar, no nos va a durar nada el texto ordenado tanto de ganancias como del correspondiente decreto reglamentario. De manera que, bueno, seguiremos el año que viene con este ciclo, avisaremos oportunamente si lo empezaremos en febrero o en marzo, creo que será en febrero, y esperamos que nos sigan acompañando y realmente que esto sea de utilidad para ustedes. Como siempre, recordamos que lo que hemos tratado con el mismo es de irle mostrando las modificaciones que han ido incorporándose por los distintos fiscos para que ustedes presten la debida atención y reflexionen sobre cuál deben aplicar a sus clientes, si es que en el momento que salieron las mismas, dado el intenso trabajo que es la vida hoy de un contador, se les ha pasado de alto o aún no pasando, aún que uno por ahí pasa, que uno la vio, pero después se olvida con tantas obligaciones que hay que cumplir y tantas novedades que permanentemente uno está viendo. Para terminar, les recuerdo también que el ajuste por inflación impositivo quedó solamente para los periodos abril, mayo y junio, debido a que el índice anual que había que tomar el 55% para el cierre en noviembre, tampoco llegó a ese 55%, que era el número mágico que me hacía entrar en el ajuste por inflación, y por lo tanto no se aplica tampoco para los cierres de noviembre 2019. Reitero, en definitiva, quedó solo para abril, mayo y junio
de los cierres 2019. Por último, para los que no están tan prácticos con este tema, les recuerdo que el cierre 2018 de diciembre fue el que aplicó el índice del 55% y que ahora ustedes lo tienen que comparar a diciembre del 2019 con el índice del 30%. De manera que tengan cuidado, vayan analizando la forma de realizar el ajuste por inflación y impositivo. Y por último les recuerdo, para los que no están tan en tema, que acá no tiene nada que ver con la contabilidad y que hay sujetos, como pueden ser empresas unipersonales que no lleven libros, que por ser sujeto empresa son parte de los sujetos obligados a practicar el ajuste impositivo, porque el artículo 94 de la ley dice que son los sujetos que están en el inciso A al E del artículo 49, donde en la reestructuración del 49 las empresas unipersonales quedaron dentro del artículo 49, inciso D, porque acuérdense que ahora ya no están más en el B. Antes en el B teníamos las sociedades que no estaban en el artículo 69, es decir, esas que no tributaban en forma directa el impuesto, y por otro lado, y también teníamos en el 49B las empresas o explotaciones unipersonales. Bueno, ahora se ha desdoblado, en el 49 inciso B solo quedan las empresas, perdón, las sociedades no incluidas en el artículo 69, es decir, la que no es sociedad anónima, sociedad en comandita por acciones, SAU, SAS, SRL, sociedad en comandita por acción en la parte de los comanditados y sociedad en comandita simple. Todas esas sociedades son las que no están en el 49B. Las demás son las que están en el 49B, solitas ahora sociedades. 49D ha quedado para empresas o explotaciones unipersonales. De manera que, bueno, me despido de ustedes, vuelvo a reiterar los deseos de felices fiestas para los que nos están viendo y para los que después nos ven en forma diferida a través de la página del Consejo, y los saludo afectuosamente. Buenas fiestas, mejores vacaciones y gran descanso.